Bueno, para esta sesión seleccioné un artículo que tiene que ver con el aprendizaje, con la definición teórica de lo que es aprendizaje y que es la base de un libro que se llama Inventar para Aprender, bastante relevante a nuestra sesión, en la sesión que estamos trabajando, que tiene que ver con precisamente el tema de ingeniería, de construcción física. Entonces, bueno, decidí usar este capítulo, que es toda la base teórica. Bueno, para la sesión para esta nueva sesión que tiene que ver con inventar, con ingeniería, he seleccionado un capítulo de un libro el libro se llama Inventar para Aprender, Fabricación, Cacharreo e Ingeniería, que en realidad son la base teórica de todo un nuevo movimiento que se llama el movimiento de fabricación, que es un movimiento mundial que se ha materializado, se ha formalizado actualmente o recientemente, pero que en realidad es un movimiento que o viene de ideas que ya Popper discutía desde los años 60. Entonces seleccioné este capítulo, es un nuevo libro que se publicó a finales del año pasado y que bueno, nos da muchas recomendaciones de cómo trabajar todas estas ideas de construcción, de construccionismo, de programación en el aula de clase y fuera del aula de clase. Bueno, una de las primeras ideas que quiero compartir y que bueno, que yo creo que ya hemos venido revisando y revisando cada sesión y que tiene que ver con el construccionismo, pero hay dos aspectos importantes que me gusta y que hacen referencia a estos dos autores, que dice el aprendizaje es un proceso de construcción mental, creo que lo venimos diciendo desde el principio, y que se favorece o ocurre con mayor probabilidad cuando el aprendiz está construyendo algo significativo. Esta construcción sucede fuera de su cabeza, o sea, que nos dice Piaget en su cabeza, pero Popper hace énfasis en que esa construcción debe estar fuera de la cabeza y de ser un proceso concreto y significativo, pero al construirlo, y esta es la parte que quiero hacer énfasis, pues se vuelve un aprendizaje real, eh, contextualizado y compartible. Ese aspecto de compartible me gusta mucho porque, bueno, precisamente en esta sesión pues vamos a estar no solamente compartiendo proyectos de Scratch como veníamos haciendo, pero videos en YouTube y bueno, espero que se diviertan muchísimo con este trabajo con Makey Makey. Ideas principales del artículo. Primero, yo creo que revisar algunas ideas de constructivismo y construccionismo nuevamente. Y bueno, voy a repasar esta base teórica pues, que tiene que ver con tres formas poderosas de aprender que vamos a revisar acá. La primera tiene que ver con la fabricación y es la fabricación que tiene que ver con el uso de materiales transformadores, o sea, yo cómo transformo materiales en algo nuevo. La segunda idea poderosa tiene que ver con el cacharreo, que no sé si entienden este concepto, eh, pero que tiene que ver con el remendar, con el revisar, con un acto de estar iterando una idea y mejorándola. Y la última tiene que ver precisamente con esto que vamos a trabajar en esta sesión, que es la ingeniería como un proceso de invención. Entonces, para revisar o repasar primero, pues yo lo venimos diciendo y ustedes lo saben muy bien que en el constructivismo pues se hace énfasis en que el aprendizaje es una construcción mental, o sea, no es una transmisión de información, pero es una construcción mental. También se habla de que el aprendizaje es personalizado y lo que nos dicen estos autores o nos recuerdan precisamente es que todo aprendizaje es personal, nadie puede aprender por mí, o sea que al decir el aprendizaje personalizado, ellos dicen es una redundancia, o sea que recordemos que todo aprendizaje es válido, personal, porque si no es de la persona quien aprende, pues no hay tal aprendizaje. Y por último, recordarnos que el aprendizaje es una construcción social en su mayoría, ya sea a través de interacción con personas o interacción con recursos, a través de una sesión presencial o una sesión en línea, ¿no? Entonces, el aprendizaje es una construcción social. ¿Qué hace Popper? Popper lo que hace énfasis es en la acción,
nos recuerda que esa construcción mental se favorece cuando hay una construcción física, ¿no? Entonces dice Papert, el aprendizaje es una reconstrucción más que una transmisión de conocimiento. Y ahí esta palabra enseñar y aprender, pues la enseñanza es muy importante, como facilitemos ese aprendizaje, pero lo más importante al final es cómo la gente aprende y si hay aprendizaje o no. Y bueno, repasar o mencionarles nuevamente esta frase donde dice el aprendizaje es más efectivo cuando el aprendiz está comprometido en una actividad que es significativa, de esto vamos a hablar un poco acá, y que sucede fuera de su cabeza y que convierte ese aprendizaje en real. Eh, Voy a hacer énfasis en esto y compartible. Y haré énfasis, cerraré con un ejemplo pues que ya se trabaja en el artículo. Pues dicen los autores que estas ideas o la idea, digamos, del construccionismo, aunque el movimiento de fabricación o el movimiento de hacer, como se llamaría en español, eh, realmente no hace referencia concreta al construccionismo, pues ellos quieren hacer esa conexión porque dicen, aunque la gente que está en este nuevo movimiento mundial de fabricación, pues que quiero yo hacer mucho énfasis en esta sesión particularmente, aunque no conocen esa base teórica, ellos dicen, pues queremos hacerla explícita porque en realidad las ideas que comparte el construccionismo y este nuevo movimiento de aprendizaje significativo que se materializa con la fabricación, pues comparten tantas ideas, ¿no? Entonces, citan el construccionismo y el constructivismo, por supuesto, como ideas importantes que informan o que podrían informar de forma explícita este movimiento de fabricación. Entonces, la primera idea poderosa de la que nos hablan en el artículo, pues es la fabricación y dicen fabricar es un acto de crear con materiales. Estos materiales pueden ser materiales nuevos que no conocemos o materiales viejos o familiares, que en muchos casos pueden ser materiales de desecho. Creo que ya en la escuela tenían, conocía yo antes todo este eh, eh, laboratorio, taller de reciclaje muy interesante que yo creo que tiene que ver exactamente con esta fabricación y con todo ese proceso y aprendizaje no solamente de los materiales, sino también del proceso, de las herramientas, etcétera. Entonces la fabricación es este acto de usar materiales, es una expresión del intelecto, o sea, ellos dicen cómo no promover que la gente fabrique, que use materiales. Y aquí un aspecto extremadamente importante y es el promover el computador como un material más que una herramienta. O sea, ya habíamos hablado en la sesión anterior que la tecnología es una herramienta y ellos dicen, pues es más allá que una herramienta, es un material porque yo experimento con él, no hay intención y ahí es cuando ocurre el aprendizaje, ¿no? Entonces, eh, creo que el tema herramienta es verdadero, o sea, usamos el computador como una herramienta, pero al pensar en el computador como un material, queremos decir que puede tomar muchísimas formas. Y entonces ellos dicen, esta fabricación puede suceder sin el computador, sin embargo, en esta vida moderna es imposible ignorar las bondades de una computadora y lo que nos permite en términos de explorar ideas de ciencia y matemáticas. Eh, Aquí en este tema de fabricación, porque pareciera que el explorar pues no tiene un contexto, ¿no? Y nos ofrecen ellos un ejemplo que viene de un artículo de Papert y que dice, bueno, vamos a ilustrar cómo esta exploración podría suceder en el aula de clase sin que estemos restringiendo el aprendizaje. Permitimos la exploración, pero ofrecemos un contexto. Entonces citan un ejemplo de cómo la profesora propone a los estudiantes o muestra a los estudiantes cómo la llama de una vela se extingue si la pongo en un vaso y les pregunta a los estudiantes cómo haríamos para medir qué instrumento podríamos crear para medir el tiempo que se demora
esa llama en extinguirse sin que haya aire. Entonces, pues relatan un poco los detalles de todo este proceso de exploración con diferentes materiales, incluso pues algunos estudiantes proponían contar los latidos del corazón y bueno, y cómo terminan construyendo un péndulo y el papel tan importante que juega la computadora en ese, digamos, en ese proceso de aprendizaje único y que es lo que ofrece la computadora acá. Con esas ideas y este ejemplo en mente, pues nos ofrecen algunas recomendaciones que yo creo que podemos tomar y que obviamente son algunas de las recomendaciones o de los, digamos, del trabajo, del el mecanismo que yo utilizo, la estrategia que utilizo para el aprendizaje y es, uno, busque proyectos no estructurados, o sea, cómo podemos proponer el aprendizaje. Obviamente en el caso del péndulo la idea final no era construir un péndulo, la idea era cómo medir un tiempo, el tiempo que se extinguía esta llama, ¿no? Pero que resultó en un aprendizaje tan enriquecedor donde había construcción con materiales y donde había una experimentación y exploración. Entonces, ¿cómo proponer proyectos no estructurados, pero que ofrezcan un contexto, ¿no? En el que los estudiantes pueden aprender sobre algo, pero sin embargo no les decimos a todo momento qué es lo que van a aprender. La segunda recomendación es proponer actividades en que los estudiantes usen las computadoras para solucionar problemas reales, ¿no? Creo que desde el principio lo ofrecíamos algunos ejemplos y mostrábamos algunos ejemplos del trabajo que ya hemos hecho antes en Ecuador y que tiene que ver con problemas reales que los estudiantes pueden resolver, o sea, cómo hacer mi carro más rápido, cómo solucionar un problema o hacer una investigación, cómo crear un edificio que use energía en forma eficiente, cómo medir algún fenómeno, ¿no? Entonces el computador se puede utilizar de forma significativa cuando yo lo que propongo son problemas reales que conectan a la realidad de los estudiantes. La tercera eh, recomendación, pues que tiene que ver con el aprendizaje o con el trabajo que sucede no solamente dentro del aula, sino conectar un poco lo que pasa por fuera del aula. Entonces, ese aprendizaje que continúa y que pasa a todo momento y que, bueno, que es una invitación a que los estudiantes involucren también su comunidad y su familia en un aprendizaje que es continuo, ¿no? Otra recomendación que tiene que ver con reconocer las características únicas del computador es algo que hago bastante énfasis siempre en el trabajo con maestros y con alumnos y es en realidad cuando podemos hacer lo mismo sin el computador no nos está haciendo ningún beneficio porque está reemplazando algo que a lo mejor podemos aprender de forma mejor o podemos aprender sin la computadora. Pero ¿dónde estamos realmente usando todo el potencial de la computadora? ¿Qué podemos hacer con la computadora? ¿Qué nos ofrece la computadora que no, como material, ¿no? Como herramienta que de otra manera no podría existir? Entonces, muy importante este tema de reconocer las características únicas de la computadora. Y por último, pues sacar partido de avances tecnológicos de bajo costo. Uno de estos y que estamos utilizando precisamente en esta sesión y vamos a utilizar en este curso es el uso de Makey Makey como esa extensión y conexión con el mundo físico, pues que es un dispositivo, un avance tecnológico que nace realmente de este movimiento de fabricación como una herramienta para invención. Esto todo con respecto a la fabricación. Bueno, ahora los autores nos ofrecen también este aprendizaje o esta forma de aprender que es tan poderosa y que tiene que ver con el cacharreo. Y aquí ya no es uno o el otro, ¿no? O sea, la fabricación tiene que ver con materiales. Y ellos dicen, el cacharreo es un marco mental, es una forma de hacer, ¿no? Entonces, el cacharrear es una actividad humana, intrínseca en el humano, donde yo soy creativo, donde aprendo, donde juego, donde exploro. No sé si entienden el término cacharrear, pero es un poco
como remendar, ¿no? Es la traducción, como estoy mejorando a todo momento, explorando diferentes herramientas, poniendo cosas juntas y explorando cómo trabajan, ¿no? Entonces, nos proponen los autores romper esos esquemas tradicionales del aprendizaje en el aula y promover el cacharreo. Y esto tiene varias implicaciones o aspectos importantes. El primero que nos quieren recordar es que el experimentar tiene que ver con asumir riesgos y con jugar, ¿no? Y eso no quiere decir que al jugar no sea algo serio, pero generamos confianza, o sea, le pasamos la responsabilidad al estudiante y le permitimos cometer errores, le permitimos explorar, experimentar con los materiales y con el conocimiento que le estamos ofreciendo. Y está bien hacer eso, o sea, no estamos buscando, y aquí viene la segunda recomendación o implicación, y es que reconocemos que hay varias formas de hacer las mismas cosas, o sea que no estamos eh, como desarmando el aprendiz, el estudiante, diciéndole que buscamos la respuesta correcta, que cometer errores y explorar y cometer errores a veces pues resulta en un aprendizaje importante. Más bien nosotros decimos que donde no hay error y donde todo sale bien, pues no hemos aprendido nada. Y yo tal vez traigo una analogía de, que yo creo que se las mencioné antes, y es si montar en bicicleta aprendiéramos todo lo teórico, nos montáramos en la bicicleta y saliéramos pedaleando, pues es muy diferente a cómo aprendemos en la vida real, ¿no? Entonces, el aprender a montar en bicicleta es algo que yo creo que tiene que ver mucho con el cacharrear, ¿no? O sea, aprendemos sobre nuestro balance, aprendemos cómo frenar, cuánta distancia llevar, cómo pasar por espacios que son más estrechos. Entonces, es todo un cacharreo, es aprender a montar en bicicleta. Si no se cometieran errores, sería imposible. Aprender a caminar, aprender a montar en bicicleta y aprender tantas cosas. Entonces, el primero es dar confianza al aprendiz, el segundo tiene que ver con generar seguridad, o sea, no estamos generando esa desconfianza al buscar una respuesta correcta, sino que valoramos el cometer errores porque valoramos que ahí hay un aprendizaje. Y por último, es que debemos valorar diferentes formas de saber y de hacer y de pensar. eh, y esto genera igualdad de acceso. Ahí los autores traen un poco de referencias tal vez de toda esta preocupación que hay siempre con la igualdad de acceso cuando se habla de mujeres, ¿no? Pero pienso que cuando valoramos que las personas aprenden de diferentes formas, ya sea explorando, así cacharreando, o sea, planeando algo paso a paso, pues estamos permitiendo que todo el mundo pueda participar y beneficiarse del aprendizaje. También nos hablan del cacharreo como un juego y citan varios autores importantes que dicen el cacharrear es un matrimonio entre el juego y la indagación, o sea que el juego y la indagación van de la mano y hacen, o sea, son importantes para el aprendizaje. María Montessori habla del juego como el trabajo de los niños. Vygotsky habla del juego como como un mecanismo o como el juego ofrece una zona de desarrollo próximo, que quiere decir que el estudiante al jugar siempre va un poco más allá, madura un poco, va más allá porque puede imaginar más allá del aprendizaje que le estamos permitiendo, o sea que el jugar es tan importante para el desarrollo cognitivo de los niños. Y Ackerman que nos habla de pues, la importancia del cacharreo y los materiales. Entonces aquí vamos viendo la conexión entre la fabricación, el cacharreo y pues por último el tema de ingeniería como una invención. Y creo que todas estas palabras que nos mencionan, digamos el uso de materiales para la fabricación, el modelo o digamos la forma de pensar y de actuar con respecto al aprendizaje que tiene que ver con el cacharreo, pues son importantes para llegar a esto que hablamos de ingeniería como, como algo concreto, o sea, que nos permite o la formalización de esto concreto que llamamos invención. Entonces nos hablan de la palabra, el origen de la palabra ingeniero, que se refiere
a que construye un motor y que se deriva de la palabra latina ingenium, que significa una invención inteligente. O sea, la ingeniería consiste en aplicar principios científicos que tienen que ver con el diseño, la construcción y la invención. Entonces, eso como formalizar de dónde viene esa palabra ingeniería. Eh, y nos hablan de la ingeniería como algo concreto. Y yo creo que un tema interesante o digamos que se discute en el artículo tiene que ver con no hay que ser ingeniero, no hay que graduarse del colegio y estudiar ingeniería para ser ingeniero. Cuando pensamos que la ingeniería tiene que ver con diseño, construcción e invención, porque estamos inventando todo el tiempo. Yo creo que si tal vez si tenemos hijos o nietos y vemos como todo el tiempo están inventando, imaginando una máquina. Primero tal vez lo hacen en papel, pero construyen con cualquier material que tengan, bloques, materiales reciclables. El niño constantemente está en un proceso de invención y de cacharreo, de tratar nuevas cosas, cómo funciona esto, si pusiera esto acá, si pusiera esto acá. Entonces nos dice la ingeniería, lo que hace es algo concreto, es un contexto, nos da un contexto. Y este párrafo que me encanta y que dice cautivar a los niños en proyectos reales, tan pronto como se pueda, genera un contexto auténtico y concreto. Yo creo que les habla mucho de la palabra concreto porque Papert nos dice en lo concreto es donde estamos realmente aplicando el conocimiento que sabemos. O sea, no es abstracto, no es simplemente en la teoría, sino que estamos usando lo que conocemos por intuición para un aprendizaje concreto. Entonces, creamos un contexto auténtico para aprender porque una fórmula de ciencias o una ecuación matemática tiene sentido. Entonces, si creamos unos contextos, o sí, un contexto auténtico, concreto, de aprendizaje donde todos esos conceptos que tal vez parezcan abstractos y teóricos, pues si le damos la oportunidad a los niños de aprenderlo en forma real y compartible, volvemos a esas dos palabras tan importantes con que empezamos, al poner un proyecto que le permita al niño contextualizar esas ideas, usarlas, o sea, ¿qué necesito saber? ¿Qué necesito aplicar para poder resolver mi problema? Es donde realmente se da el aprendizaje, porque estamos pudiendo usar ideas que parecen tan abstractas en algo concreto y a lo mejor, o sea, un ejemplo que trabajé muchísimo en mi proyecto de doctorado con los niños era cómo medir, y Papert nos hablaba de cómo medir tiempo y crear un péndulo. Una de las cosas que yo hice con los chicos fue cómo medir distancias. Si queremos, por ejemplo, crear un mapa a escala de nuestra comunidad, ¿qué instrumentos podemos crear con lo que tenemos a mano para medir una distancia? Y yo me acuerdo que estuvimos en los mismos debates de si contamos pasos, pero entonces no son exactos porque a veces vamos a dar pasos más grandes que otros, si nos montamos en un carro, pero mientras haya carretera podemos medir con un carro, pero donde no haya carretera no. Tampoco va a ser exacto, no vemos el cambio de la distancia, digamos, cuando son pequeñas. Bueno, llegamos a la conclusión de medir con una bicicleta y bueno, pusimos un sensor que incluso puede ser un makey-makey. Pusimos un sensor donde cada que era un sensor un imán, donde cada vez que el imán pasaba por una parte de la bicicleta, pues contaba una revolución. Y llega todo este contexto, o digamos la realidad de poder utilizar fórmulas de la circunferencia que eran tan abstractas y yo me acuerdo que los niños estaban debatiendo cuál era en realidad la fórmula y bueno, llegamos y dijimos, bueno, ¿qué tal si cogiéramos la circunferencia de la rueda de la bicicleta, la cortáramos y eso se convierte como en un metro? O sea que estamos haciendo lo mismo que si fuéramos manualmente con el metro, solo que con la bicicleta lo hacemos en forma más rápida. Entonces eso permitió que los estudiantes pudieran utilizar una fórmula que a lo mejor era tan abstracta en un proyecto para resolver una situación bien concreta y es lo que nos plantea
digamos, lo que nos ofrece la ingeniería como un contexto donde podamos aplicar muchísimas conceptos y conocimientos. Terminan los autores, más bien Silvia, que es uno de los autores del libro, con una historia concreta, donde nos ofrece pues un ejemplo de cómo el cacharreo funciona en la vida normal y que a veces en la vida profesional funciona, pero que nos olvidamos un poco en la formalidad del sistema educativo de cómo hacerlo. Y ella dice, bueno, estábamos inventando en aquella época un, un dispositivo de navegación satelital, que ahora pues nos parece tan normal porque tenemos todos estos mapas de navegación satelital, y en aquella época pues no existía toda esta tecnología que existe hoy. Entonces ella dice, esta era la esencia del cacharreo. Cacharreamos con las ideas, con los métodos, con el hardware, con el software, colaborando, ensayando cosas nuevas. No había una respuesta correcta, no había una respuesta correcta porque no existía un dispositivo de navegación satelital, ni un método científico para cómo resolver este problema que tenían entre manos. Eh, y muchas de las respuestas, dice ella, surgieron de fuentes inesperadas y de probar diferentes cosas y de cometer errores. Entonces dice ella, pues cuando pensamos en todo este aprendizaje de STEM, que tiene que ver con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que venimos trabajando en este curso, y es que Scratch como herramienta de programación es simplemente pues un material, una herramienta que nos está permitiendo aprender de forma concreta en ese contexto auténtico cosas de diferentes áreas. Hemos trabajado deportes, hemos trabajado temas de ciencia, hemos hecho juegos. Entonces, la tecnología es ese material que nos permite todo este aprendizaje y cometer errores, pero en realidad lo que queremos promover, y es lo que he venido haciendo con diferentes temas, es el aprendizaje de diferentes cosas. Y ella dice, pues es equivocado tratar de anticipar todos estos proyectos o respuestas inesperadas, porque si anticipamos todas las respuestas inesperadas y todos los posibles errores, pues estamos eliminando la probabilidad de que los jóvenes aprendan realmente. Entonces, muy importante todo este tema como base de lo que es aprender y que conecta con este tema de la ingeniería como un proceso de invención. Esta sesión es una invitación a trabajar con este dispositivo que sale más allá y se va más allá y nos permite esa conexión con el mundo real, con materiales conductores, con frutas, pero con otros materiales hasta nosotros mismos, porque conducimos energía, y pues crear cosas interesantes, no solamente juegos eh, y conexiones interesantes con el mundo, pero a ver qué más se nos ocurre, qué más podemos construir, cómo podemos integrar elementos y materiales que ya conocemos y otros que no conocemos nuevos. Entonces, esta sesión es realmente pues una reflexión de ideas que ya venimos trabajando, pero en un contexto de algo que ya se vuelve material más allá de la computadora. Mucha suerte.